de Barrura Begira con Sanereando, con Sandra, de Videlago, que ya la conocéis. Y hoy el tema que vamos a abordar es el miedo, porque creo que es algo importante y que no se habla de ello. Y tengo aquí la definición del miedo que aparece en internet para ponernos un poco así. A ver, el miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro e incluso pasado. Es una emoción primaria derivada de la aversión natural al riesgo o la amenaza, manifestada en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Y con esto yo te pregunto a ti, para ti, ¿qué es el miedo? Vale, yo quiero hablar del miedo desde un plano emocional. Eso. Porque es la parte que me corresponde. No quiero hablar del miedo contextualizado dentro de una patología o después de un trauma, porque no me corresponde. Entonces voy a intentar hablar desde el plano emocional. Bueno, al final el miedo, o sea, es una emoción. Es una emoción que sentimos y nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro sistema nervioso se pone, ¿no? O sea, en alerta y de repente tenemos unos cambios fisiológicos y vale, sentimos miedo. Lo que ocurre es que el cerebro no distingue si ese miedo es real o imaginario. Es decir, o sea, nuestro cerebro recibe la emoción y todos los cambios que están ocurriendo de uy, me está ocurriendo algo, pero no quiere decir que sea real. Pero eso digamos que es un poco la contextualización o la definición desde el plano emocional del miedo. ¿Qué es lo que ocurre con el miedo? Que el miedo, bueno, no me quiero adelantar porque igual luego vamos a adelantar. Eso es. No, esa sería un poco la definición del miedo. Entonces, tengamos claro que es una emoción, nuestro cuerpo de repente se pone en alerta, ¿sí? Hay unas consecuencias fisiológicas, eso sí, es decir, luego las hablaremos y las analizaremos, qué es lo que ocurre realmente, y nuestro cerebro capta la señal de que algo está pasando, ¿vale? O sea, hasta ahí. Vale. Entonces, después de esto, o sea, ¿cómo identificaríamos el miedo? Porque yo creo que hay diferentes formas de aflorarlo, de vivirlo, o sea, no sé. Vale. Sí que es verdad que es decir, o sea, lo más fácil es decir, nuestro cuerpo va a empezar con una sudoración diferente, es decir, en las consecuencias fisiológicas, es decir, tanto la sudoración como los ritmos cardíacos, una mayor una taquicardia, o sea, nos aceleramos, ¿no? Ese nudo en el estómago, esa angustia, no poder respirar, la respiración también cambia, es decir, o sea, eso es, digamos que son las señales más fáciles para entender que estamos viviendo un miedo o que estamos con miedo. Lo que pasa es que hay miedo camuflado, que es el que luego ya hablaremos más adelante, el que no tiene unas consecuencias fisiológicas tan claras, es decir, o sea, son más... ya más como más... Eso es, hay una serie de características más sutiles que nos costaría más identificar lo que es el miedo, pero a priori, o sea, el miedo más bruto, digamos, en su forma más bruta, tendría una reacción en nuestro cuerpo de eso, pues eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Por ejemplo, también de querer huir, ¿no? Del sitio donde estás, puede ser también. Bueno, eso ya es... Eso es, luego cómo reaccionaríamos ante el miedo. Es decir, pero lo que es la identificación, los indicadores que nos estarían diciendo que tenemos miedo, sería eso. La respiración, el corazón, la sudoración, la angustia, sí, o sea, el bloquearte, la parálisis, pero luego, ¿cómo reaccionamos al miedo? Pues sería ya otra parte. ¿Y tú crees que el miedo también se camufla en otras emociones? Sí, completamente. De hecho, muchas veces... Eso es lo que me interesa. Eso es, bueno, lo que ocurre, a mí el miedo que más me apasiona es el miedo camuflado. Es decir, el que no ves a priori o el que no... porque es mucho más sutil. Es decir, o sea, igual detrás de otra emoción está escondido un miedo. Es decir, o sea, yo me puedo sentir nerviosa por algo o en una situación, creo que estoy nerviosa y lo que realmente estoy escondiendo es un miedo a ser rechazada, a afrontar algo diferente, a no encajar, un miedo. Y ahora hablaremos porque los miedos no solamente son los que nosotros generamos, es decir, o sea, en la vida adulta traemos más miedos, que no sé si me lo preguntas, sí, vale, me vas contando. Vale, pues eso, ¿cómo podemos analizar nuestros miedos y poder ser objetivos ante ello? Vale, bueno,
sí que es importante eso, o sea, lo que quería hacer una pequeña referencia es eso, o sea, nosotros como adultos ya hemos hecho un recorrido en nuestra vida y es decir, o sea, nosotros ahora sabemos a qué cosas le podemos tener miedo a priori o cosas nuevas que nos vayan a pasar, que nos pueden surgir, ¿no? Nuevos miedos. A veces decimos, los miedos pueden ser reales, es decir, o sea, realmente tengo una situación, ¿no? de alerta y tengo un miedo real o un miedo imaginario. Y en ese mundo del miedo imaginario también vienen un poco nuestras creencias. Esto me quiero referir, es decir, nosotros hemos heredado también miedos familiares, miedos de nuestros padres, que vamos arrastrando y que vamos metiendo, o sea, que tenemos en esta mochilita. También como sociedad y culturalmente traemos una serie de miedos. Y en nuestro caso, como mujeres, tenemos otra serie de miedos, ¿no? Eso es, y entonces de muchos miedos somos conscientes y sobre todo cuando decimos, cuando la reacción es tan bruta, vale, lo identificamos, pero cuando es tan más sutil, nos cuesta mucho más identificar ese tipo de miedos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, al final una va viendo, ¿no?, su cuerpo, esto lo hemos dicho muchas veces, pero no hay nada como escuchar, ¿no?, nuestro cuerpo y como ir viendo cómo nuestro cuerpo va reaccionando. Y cuando nuestro cuerpo tira a hacer algo y alarga en el tiempo, ¿no? Es decir, o sea, yo me siento cansada, imagínate, pero ya alargo en el tiempo, ¿no? O me siento angustiada y se me alarga en el tiempo. Cuando una emoción se alarga en el tiempo, que ya no es una emoción, que ya es un sentimiento que se nos queda, es decir, o sea, tengo que empezar a escuchar y tengo que ver y tengo que parar y darle esa consciencia a lo que me está pasando. Y tengo que sincerarme conmigo misma, es decir, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Cuáles son las situaciones donde me está ocurriendo este cambio, ¿no? O sea, o yo reacciono, o no estoy bien, o no estoy segura, o estoy en alerta, o me bloqueo. Entonces hay que hacer ese análisis, o sea, hay que pararse a pensar, o sea, porque esos miedos nadie te los va a decir. Es decir, no, pero eso tienes que conocer. Eso es. Y ese sería el primer paso a una escala más pequeñita a nivel emocional, donde en un principio donde no te condicionan demasiado esos miedos y donde deberíamos de llegar a trabajarlos, ¿no? Y sobre todo a ser conscientes de que los tenemos. Cuando esos miedos se alargan en el tiempo y ya tienen, ¿no?, un condicionamiento diferente hacia nosotros, es cuando ya tendremos que pedir ayuda, ¿no?, pues para poder trabajarlos, ¿no? Porque cuando algo te condiciona, hay una emoción que te está condicionando, ¿no?, tu día a día, no solamente tu forma de ser, tu manera de relacionarte, tu manera de vivir, pues si se alarga en el tiempo, está claro que tienes que pedir ayuda. ¿Y tú qué crees que nos hace a veces quedarnos ahí estancados? Aun viéndola a veces, igual no sabes salir de ello. El propio miedo. Claro. O sea, el propio miedo a enfrentar, a afrontar, a salir, ¿no? O sea, sobre todo a lo desconocido. Claro. O sea, prefiero quedarme aquí. Encima el cerebro es muy curioso y en esa plasticidad que tiene y en ese mundo que tiene, olvida, o sea, es decir, hemos pasado una situación de miedo, de alerta, lo que sea, pero ya estoy mejor, ¿qué hago? O sea, ¿qué hace mi cerebro? Lo olvida. Pero es verdad que el cuerpo te lo va a recordar. Entonces, cuando haya una situación similar o algo así, tu cuerpo te va a recordar que ahí no estás, sino hay que estar sintiendo algo diferente, de ahí algo, ¿no?, que chirría. Por eso, ¿no?, hacemos ese trabajo. Muy bien. Vale, a ver, entonces, pues ¿cómo podemos gestionar el miedo sin condicionar a las personas que están a nuestro alrededor? Porque también creo que es importante que aunque tengamos nuestro miedo, o sea, seamos conscientes de que no... Sí, lo has dicho tú, o sea, desde que somos conscientes a que tenemos algo que hay que trabajar, ya no estamos delegando ni condicionando a los demás. La cuestión es que cuando no asumimos esa responsabilidad personal de que algo me está pasando y que algo no va bien, y que no afronto ese tipo de miedos, sí o sí estoy condicionando a los demás. Entonces, el primer paso siempre es la consciencia personal y la responsabilidad afectiva contigo misma. Porque siempre que puedas, o sea, y que quieras, pero si no hay un trabajo y si no hay esa consciencia, sí o sí vas a condicionar tu pareja, tus amigas, tus padres, porque al final, ¿no?, van a vivir o van a ser, digamos, como personajes presentes en tus historias, ¿no?, y en ese miedo. Entonces, la consciencia, o sea, el trabajo con una misma es la responsabilidad. Y luego dándole un poco la vuelta, si tú ves a alguien cercano que tiene ese miedo pero que no puede avanzar y también te está condicionando a ti, ¿cómo le podríamos ayudar o sostener? Eso es, o sea,
hasta que uno no hace ese despertar, ¿no? Hasta que uno no es consciente o no está en el punto de, ¿no? de por lo menos entender de que algo le está pasando y que necesita un trabajo personal, es muy difícil que los de fuera podamos decir, ¿no? Por supuesto que vamos a decir desde la humildad, desde el amor y desde el cariño, ¿no? De, oye, ¿esto qué te está pasando? ¿No? O sea, ¿no? Por supuesto estar ahí, pero hasta que no llega ese despertar personal y esa responsabilidad hacia uno mismo de algo no funciona bien y lo tengo que hacer, es un poco difícil. Sí que es verdad que también para eso estamos las personas que creo que desde el amor y desde el acompañamiento, por supuesto que se puede, ¿no? Ir un poco como encaminando también a esa persona para que pueda tener una claridad que igual no ve, ¿no? Al final las personas que te quieren y tu gente más cercana, ¿no? Cuando te está diciendo hay algo que me preocupa, algo que te deberías que luego igual también esa persona se va dando cuenta, ¿no? Eso es, te puede llevar a una reflexión, o por lo menos a mí me lleva, ¿no? Claro. Cuando en otra situación me han dicho, Sandra, estás muy acelerada, ostras, pues lo que me dicen las personas a las que quiero, por supuesto que me da un momento de parón y estoy así, no sé, bueno, voy a ver, ¿no? O sea, que eso es importante. Vale, seguimos. Vale, ¿el miedo de cometer errores nos ayuda a mejorar nuestros actos o lo ves como una barrera a bloquearse y hacer que las cosas no salgan natural? El miedo a cometer errores, o sea, yo creo que es algo habitual, que llevamos todo y que lo tenemos que tener, porque el miedo también es a veces un motivo de prevención, ¿no? Claro. Y de decir, vale, pues si cometo este error, ¿qué es lo que me produciría? ¿No? Pues imagínate un caos personal, terrorífico, vale, entonces, ¿qué puedo hacer para evitar cometer el error? ¿No? O sea, te lleva ese miedo a cometer un error, te lleva a un trabajo personal diferente y seguramente a generar una confianza más en ti misma y a ser más efectiva en lo que quieres realizar. O sea, que a mí ese miedo a cometer un error me parece incluso a veces positivo. Es decir, hay que vivirlo así. Claro, es decir, o sea, otra cosa es como hablábamos antes de cuando miedo te bloquea y entonces, ¿no? Eso es, pero a veces el miedo, porque el miedo también tiene que ver con la confianza. No sé si tienes una... Creo que tengo una pregunta de ello. Pues no me quiero adelantar, pero tiene que ver. Entonces, entendamos que tener un miedo a equivocarnos y así es algo natural y hay que verlo con una naturalidad. Lo que tenemos que hacer es adelantarnos a eso un poco, ¿no? Y en esa preparación o en eso que queremos hacer, pues que nos sirva un poco de aprendizaje para intentar no hacer eso. Pero bueno, también del error luego se aprende y hay que pasar por los errores y hay que ir por el fracaso y por hacerlo mal para luego, ¿no? Incluso con esas experiencias que tienes vas perdiendo el miedo, porque vas conociendo más escenarios también, claro. Que es importante, es decir, o sea que... Vale. Y una forma de ayudar a identificar y a gestionar el miedo puede ser mediante la escritura, para mí, o sea, me ayuda un montón. Entonces, en ese ejercicio, por ejemplo, ¿qué preguntas crees que nos ayudaría en ese trabajo? Si tienes alguna idea o así. Vale, la escritura siempre. O sea, la escritura es un ejercicio sanador a nivel emocional, increíble, que practico y que nos lleva a muchos sitios y que nos va a llevar a muchos sitios. Sí que es verdad que ante el miedo, o por lo menos, o sea, yo lo que haría es un poco, el primer contacto con esa escritura sería un poco de qué es lo que siento, ¿no? O sea, cuál es un poco la base o sobre todo esos indicadores, o esa sintomatología, ¿no? De decir, ¿qué me ocurre? ¿Qué me está ocurriendo? ¿No? Y lo que haría es, primero escuchar, parar, pensar, centrarme en qué partes me duelen, qué cambios fisiológicos tengo, si tengo sudoración, si tengo taquicardias. Analizarme un poco, ¿no? Si se me pone una contractura, si me agarra tal, o sea, ir desglosando un poco mi cuerpo en quietos, ir apuntando, ¿no? Ir apuntando pues si siempre son las mismas partes, si es algo diferente. Luego sí que habría que contextualizar en qué situaciones me ocurre, ¿no? Es decir, o sea... O en el trabajo, o en este sitio... Eso es. O en la toma de decisiones, cuando tengo que tomar una decisión, o cuando tengo que socializar, o cuando estoy en entornos nuevos, o cómo me voy desenvolviendo. Entonces tendría que hacer esa contextualización de esto, ¿no? Incluso a veces, yo utilizo mucho, y lo utilizo también mucho en los acompañamientos, utilizar numerología, es decir, o sea, poner escalas, ¿no?
De aquí yo le doy un valor del 1 al 10 y pues mira, pues esta situación estoy en un 4, aquí un 3, un 2, ¿no? Y luego ya vas valorando mejor, ¿no? Eso es, y entonces haría una referencia, haría lo que haría es, o sea, pues con el miedo, ¿no? O sea, le daría un valor al miedo y qué miedo he sentido aquí, cuánto, o sea, iría, bueno, pues también te puede ayudar un poco para verlo más gráficamente, pero sobre todo sintomatología, yo cómo me siento y contextualización, en qué situaciones me ocurre, ¿no? Y incluso cuando ya voy viendo, voy visualizando un poco más el miedo, las situaciones y demás, vale, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo ayudar? Porque yo siempre digo, o sea, ¿cómo me puedo ayudar yo a mí misma ante esto, ¿no? Es decir, o sea, pues doy este paso, voy para aquí, voy para allí, pido ayuda, o sea, ¿qué es lo que puedo ir haciendo? Ir poco a poco, o en ese momento algo que haya hecho que me ha dado un cierto alivio o me ha bajado un poco el sistema de alerta, ¿no? Entonces, y hay que darle un poco de forma. Lo que realmente te duele, lo que realmente te está anclando en eso, pero también lo que te puede ayudar. Claro. Y luego, sobre todo, que yo con los escritos siempre digo, para mí es súper importante, yo normalmente el día que lo escribo no lo leo, lo escupo, ¿no? O sea, y lo lees más tarde. Para mí es súper importante es ir viendo ese progreso que tienes en este proceso personal, o sea, ir haciendo, ¿no? esa revisión, esas lecturas para reconectarte con esas emociones, qué diferencia hay de ese momento en el que estoy ahora, o sea, de cómo he cambiado, o si incluso desde cierta perspectiva, cuando vas leyendo diferentes días, vas viendo evolución, hacia adelante, hacia luego atrás. Igual lo ves diferente, ¿no? Incluso, o sea, diferente. Incluso tú misma te puedes ayudar, pues no es para tanto, o no era para tanto, y cuando te vuelva a ocurrir ya tienes, ¿no? otra perspectiva de esta situación, porque la miras desde fuera, que esto es muy importante y esto se hace mucho con los vinos. O sea, mirarlo también desde fuera, ¿no? Vale, o sea, como una tercera persona, ¿no? Eso es, como le si dirías fuese el espectador, eso es, o sea, eso es genial. Entonces, un poco por ahí. Qué bueno, me gusta. Vale, el miedo se reduce si trabajamos en nosotros mismos y somos más seguras de nosotras mismas. Vale. Sí, o sea, yo creo que tiene que ver, bueno, por una parte sería el miedo y entiendo la confianza, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Sí, o sea, vale. Si trabajamos, ¿no? Eso es, pero eso es, si trabajamos, entonces, pero tiene que ver con la confianza que tengo hacia mí misma, ¿vale? Yo entiendo el miedo y la confianza como dos conceptos opuestos pero complementarios. Claro, es que yo cuando estuve pensando en el tema y todo eso decía, o sea, pensaba que... Es decir, por supuesto que el miedo a priori, digamos que me bloquea, ¿no? O me limita, y la confianza es todo lo contrario, ¿no? Me suma, me aporta y me avanzas, eso es. Entonces, ¿pero por qué son complementarios? Porque necesito trabajar la confianza para reducir el miedo. Sí, o necesito verme en situaciones de miedo para trabajar más mi confianza. ¿Vale? O sea, me parece que es muy importante. Entonces, por supuesto, el trabajo personal sí o sí, en todo, para siempre, o sea, no es algo que vayamos a decir nuevo ni vamos a esto, pero claro que sí, es decir, el trabajo en una misma y sobre todo, la conciencia, es decir, o sea, para mí, esa sinceridad, esa responsabilidad contigo de esto me está pasando, o sea, esto es lo que hay, ¿no? Sandra, esto es lo que sí o sí te está pasando, es lo que hay, vale, ¿qué puedo hacer? Y entonces, porque muchas veces llegamos a la consciencia, pero nos quedamos ahí, vale, que es un gran paso. Es decir, entender lo que nos está pasando es genial y es un grandísimo paso, pero luego de ahí tengo que dar otro. Y pequeños pasos, o sea, es decir, pero hay que tomar una acción. Entonces, vale, pues yo estoy llena de miedos, pues bien, lo que hemos dicho, tengo miedos heredados, miedos por lo que sea, necesito una ayuda extra, soy consciente, consecuente, pedir ayuda es un gran acto de autocuidado, vale, no estoy en ese punto, es un miedo más emocional, que esta temporada por lo que sea, me está condicionando un poco más, vale, tomo esa conciencia y ¿qué puedo hacer? Pues igual eso, pues tengo que trabajar más en mí, ¿sí? en ese autoconocimiento, en trabajar más mis limitaciones a través de la confianza, ¿no? ¿Qué me está fallando para poder afrontarlo? Pues el siguiente era eso, el miedo y la confianza, para ti qué relación tienen, vale, pero bueno, ya está. Ya lo hemos dicho, o sea, bye, opuestos pero complementarios, o sea, son, vale. Eso está muy bueno.
Y vale, y luego pues un poco por darle voz a los diferentes miedos que nos invaden, vale. Para ti, ¿cuáles son los más habituales que se ven en tus consultas, por ejemplo? El miedo más habitual que yo veo, o sea, pero con diferencia, es el miedo sutil, el miedo camuflado, el que hemos hablado, el que más toca a veces, o sea, descubrirlo, pero sí que es verdad que tiene que ver mucho con salir de nuestra zona de confort. Vale. O sea, al salir a algo nuevo, ¿no? O sea, es decir, o sea, es como que a veces funcionamos como de forma muy automática, ya tenemos como muchos escenarios, ¿no? O sea, yo soy el personaje de muchos escenarios y tiene que ver, vale, yo soy esta en el trabajo, en mi casa, con las amigas, no sé qué, vale, y es como que ya controlo, ¿no? Y ya está. Pero de repente hay un cambio en el trabajo, un posible despido, un cambio, o sea, lo que sea, ufa. Sí, o sea, de repente estas estructuras, estos pilares se me están cayendo y ahí surgen de repente, ¿no? Todo tipo de miedos, ¿no? Entonces, el trabajar, entonces, yo siempre digo que antes de llegar a que esos escenarios se rompan, trabajemos esas herramientas, trabajemos esos miedos, para que luego, da igual qué escenario me ponga, me pueda manejar tanto aquí como allí, ¿no? Y ir bandeando todos esos cambios de estructuras. Entonces, por supuesto que hay que trabajar, que es lo que digo, ¿no? Las que estamos ya un poco en esto, ¿no? Estamos porque sabemos, esto no es, la vida no es nada lineal, es un constante cambio, vamos a tener que enfrentarnos a un montón de cosas, entonces, y entre ellas un montón de miedos que conocemos, que desconocemos, que pensamos que no teníamos y tenemos, entonces sigamos sobre todo, ¿no? En esas herramientas personales, sí o sí, o sea, no esperamos a que venga la tormenta, ¿sabes? Para buscar, ¿no? O sea, un refugio, sino ya empecemos antes a trabajar muchos refugios, muchas anclas, o sea, diferentes para poder movernos, ¿no? Yo creo que cuando aparecen esos miedos también hacerte las preguntas adecuadas. Sí. Porque aunque tengas miedo de ese cambio, o sea, puede ser positivo, aunque al principio no lo veas. Sí. Está claro. Entonces, yo el miedo, siempre que no esté dentro de una patología o algo diferente, que ya necesite otro tipo de atención y de cuidado, creo que el miedo se puede vivir, es decir, abrazar el miedo, entender el miedo y superar ese miedo, o sea, creo que puede ser algo positivo y que te hace crecer. Es decir, o sea, que lo que parece como a priori como un freno, creo que es algo para lo que nos empuja a coger más impulso para ir más arriba. O sea, y eso, pues creo que he dicho es lo mismo, y mirando lo positivo del miedo, en qué nos ayuda y en qué nos puede hacer crecer con ello. Vale. ¿Qué cosas destacarías que nos puede beneficiar o darle fuerza en nuestra vida? Bueno, yo creo que el miedo bien entendido es un poco, ¿no? Sería un poco el resumen de todo lo que hemos ido diciendo, pero ese miedo, ¿no? O sea, bien entendido, o sea, lo podemos vivir eso, para crecer, sí, ¿no? Para coger eso, es para conocernos más, que no deja de ser información de cómo somos y cómo funcionamos, de ese descubrimiento tan bonito que somos nosotros durante toda esta vida, es decir, o sea, que vamos a vernos con diferentes caras y diferentes personajes, ¿no? Y vamos a estar... Vaya película, ¿no? Sí, es que es así. Sí, pero ese es el juego y eso es lo bonito, ¿no? De también ir descubriéndote, de también sentir, y a veces como el miedo lo relacionamos como algo débil, una vulnerabilidad, y que va todo lo contrario, o sea, esas vulnerabilidades son partes nuestras y no hay que tener miedo a enseñarlas, ni mucho menos, y que sea siempre para generarnos conciencia, para conocernos y para que demos esos pasitos para ir afrontando, ¿no? Poco a poco las cosas. O sea que... Pues nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Me ha encantado hablar contigo. A mí siempre es un placer. Siempre aprendo un montón. Bueno, yo también, o sea que esto es mano a mano. Sí. O sea que... Pues pronto la siguiente. Pues como tú quieras. Bueno. Es que ricasco. Bueno. Ahora.